Hola, estimados estudiantes, como quedé hoy en la clase de mediodía, terminar de explicarles lo que tiene que ver con lo que una empresa, cuando una empresa es rentable y cuando genera flujo de caja apropiado. Entonces, les había comentado que una empresa alcanza o se dice que está alcanzando el objetivo básico financiero cuando es listada con el valor de mercado de la acción, ¿ok? Pero, como les expliqué en la clase, tenemos que tener mucho cuidado que ese valor de mercado de la acción no se deba a la especulación que pueda existir alrededor de algún suceso. Cuando la empresa es no listada, es decir, que aquella que no cotiza en bolsa de valores de la de Colombia o la de Nueva York, la de Londres o cualquier bolsa de valor, entonces debemos saber si la empresa es rentable y si genera flujo de caja apropiado. ¿Ok? Solamente cuando la empresa es rentable y genera flujo de caja apropiado se garantiza la creación de valor para los propietarios. Entonces, la rentabilidad y el flujo de caja son los indicadores que permiten monitorear el objetivo básico financiero, es decir, la rentabilidad y el flujo de caja. Ahora, voy a concentrarme en la primera parte. ¿Cuándo decimos que una empresa es rentable? Voy a ir aquí a mi tablero. Entonces, primera condición es que la empresa sea rentable. Estamos hablando, ¿listo? Entonces, una empresa es rentable cuando la rentabilidad que generan los activos, que es un indicador financiero que se llama ROA. ¿Por qué se llama, cuáles son por qué se llama ROA? Porque ROA son las iniciales de Return on Asset. En inglés se llama retorno sobre los activos, es decir, la rentabilidad que generan los activos. Entonces, si la rentabilidad que generan los activos es superior al costo de tener esos activos, que es el WACC, también por las siglas en inglés, que es Weighted Average Cost of Capital, que traducido al español es costo promedio ponderado de capital. Costo promedio ponderado de capital, es decir, el costo de todas las fuentes de financiación que tiene la empresa calculado de manera ponderada. ¿Ok? Me voy a concentrar en el primero. Entonces, la rentabilidad del activo generalmente se mide tomando la utilidad neta que se genera por la operación del negocio sobre el valor de los activos totales. Activos. ¿Ok? Esta utilidad neta yo la encuentro en un estado financiero que se llama estado de resultados. Esta. Es decir, que yo necesito el estado de resultados, que es donde encuentro la utilidad neta para saber cuánto fue el beneficio que se generó en la operación. Ahora, el total de los activos se genera en un estado financiero que se llama estado de situación financiera, que antes lo conocíamos como balance general. Ahora le llaman estado de situación financiera, es decir, necesito dos estados financieros para poder determinar la rentabilidad sobre los activos. ¿Okay? Entonces el ROA será mayor entre mayor sea la utilidad, es decir, entre los activos sean mucho más productivos van a generar una mayor rentabilidad. ¿Ok? Una mayor utilidad. ¿Listo? Ahora, el WACC, que es el costo de capital, algunos autores simplemente, algunos textos en finanzas, simplemente lo denominan como CK. C por costo y K por capital. Entonces, costo de capital, algunos autores lo llaman o lo denominan en libros costo de capital. El costo de capital no es más que el costo de las diferentes fuentes de financiación con que cuenta la empresa. Recuerden, la empresa tiene dos grandes fuentes de financiación. Tiene la deuda, que es toda aquella que se genera con aportes de terceros o de personas ajenas a la organización, y
el capital, que algunos autores denominan capital propio. ¿Listo? Que entonces viene constituyendo los aportes que hacen los propietarios más las, las utilidades retenidas, reservas y demás que se hayan generado por la operación del negocio. En términos contables sería pasivos y patrimonio. Es decir que yo esto lo encuentro donde, otra vez, en el estado de situación financiera. Entonces fíjense lo importante que es este estado financiero, que es este mismo que está acá. Obviamente yo necesito también el costo de cada una de esas. Existen unos mecanismos ya más avanzados de finanzas para determinar cuánto es el costo de la deuda, aunque es mucho más fácil que determinar el costo de capital. Pero existen algunos mecanismos y teorías relacionadas alrededor de cada uno de estos. Entonces se debe cumplir esta condición. En términos sencillos, el WACC es lo que cuesta tener los recursos. Les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Vamos a suponer que usted recibe 50 millones de pesos para hacer un negocio y usted va a poner a trabajar esa plata durante un año. Es decir, va a comprar, a vender muchas cosas, la va a poner a trabajar. Usted, vamos a suponer que le debe devolver a la persona que es la que le prestó los 50 millones. Vamos a suponer que eso que le está cobrando la persona que le prestó la deuda es el WACC. ¿Por qué? Porque eso es la fuente de financiación. Vamos a suponer que la persona le prestó esa plata al 15%. ¿Ok? 15%. Entonces, al final de un año usted tiene que devolver los 50 millones más una rentabilidad del 15%. Eso implica que usted debe devolver 7.500.000 de utilidad más los 50 millones da 57.500.000. Entonces usted, en términos sencillos, usted diría, yo lo mínimo que debo poner, o lo mínimo que al final del año esa plata se tiene que haber convertido es en 50 millones, 57.500.000. ¿Por qué? Porque si usted esos 50 millones se convierten en 57.500.000, estaríamos hablando de que usted tendría la capacidad de devolver el capital más los intereses que debería pagar por el dinero que le prestaron. ¿Ok? En términos sencillos, usted estaría generando una rentabilidad igual al WACC en ese caso. Es decir, que usted trabajó durante un año para la otra persona, para el dueño del capital. Ahora, si usted genera, por ejemplo, 60 millones, al final los 50 millones se convierten en 60. ¿Ok? Entonces, si yo calculo la utilidad, recuerden, entonces serían 10 millones de utilidad, porque recuerden que son 60, sobre 50 que se generaron, esto me da un 20%. En este caso, ¿cuánto fue la rentabilidad que generó el negocio? ¿O en cuánto creció el dinero? En un 20%. ¿Y cuánto cuesta tenerlo? Un 15%. En ese momento se cumple esta condición, es decir, 20, que es el ROA, es superior al 15, que es el WACC. El 15 es el costo de tenerlo. Entonces, necesariamente usted debe generar más de 7.500.000, que es lo mínimo que debe generar. Si, por ejemplo, no se generaran 10 millones de rentabilidad o de utilidad sobre los 50 millones, sino vamos a suponer 55. Entonces serían 5 millones, que es el exceso sobre los 50 millones, sobre esto, sobre los 50 millones, que es el capital inicial. Esto da 0.1 o lo mismo que es el 10%. En este caso, la rentabilidad que generó el negocio fue el 10%, pero el costo de tener los recursos del 15%. Entonces ROA no se cumple esta condición. ROA es inferior al WACC. Significa entonces que no se está cumpliendo la condición que le está comentando acá la diapositiva, es decir, la rentabilidad. Entonces, en términos sencillos, no podríamos hablar de que la empresa estaría alcanzando uno de los aspectos necesarios para poder determinar si está alcanzando el objetivo básico financiero. ¿Ok? Entonces, miren un ejemplo tan sencillo, cómo me puede dar a entender lo de la rentabilidad y el costo de los recursos. ¿Vale? Ahora, voy a borrar esto por acá.
Aquí les había colocado condición número 1, acá le voy a colocar entonces la condición número 2. Pero vamos a colocarla en el mismo color. Condición número 2. Que la empresa genere flujo de caja apropiado. Entonces, una empresa genera flujo de caja apropiado si, ojo, si, primero, el flujo de caja sirve, voy a colocar aquí una rayita, un asterisco. Si el flujo de caja sirve para reponer lo que nosotros conocemos como capital de trabajo. KT son las siglas para uno hacer referencia a lo que es capital de trabajo. ¿Eso qué significa? Que si la empresa en el día a día su flujo de caja sirve para poder mantener la operación del negocio en movimiento. ¿Qué significa movimiento? Que el negocio tenga para pagar a los proveedores, tenga para pagar los impuestos, al mismo tiempo de esa plata se genere del cobro de los clientes o de la venta de contado de los productos, de la prestación de servicios, es decir, que la empresa tenga el efectivo necesario para operar en el día a día sin necesidad de apuros, sin estar pensando en que hay que hacer, por ejemplo, sobregiros bancarios o prestar plata o quedarle mal al proveedor porque no hay para pagarle o porque se atrasó la empresa en el pago de la nómina porque no había para pagarle a los empleados. Entonces, cuando la empresa no tiene ninguno de esos apuros, sino siempre tiene un flujo de caja y ese flujo de caja permite que la empresa pueda pagar a tiempo, sin contratiempos, no haya retrasos, pueda hacer un efectivo cobro de cartera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que el flujo de caja es apropiado porque repone el capital de trabajo. Condición número 1. Segunda condición, además de reponer el capital de trabajo, el flujo de caja debe servir para reponer los activos fijos. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Que la empresa de la misma operación debe generar los flujos de caja suficientes para poder pensar en reponer la maquinaria. Lo que yo les decía del sostenimiento cuando estábamos hablando de los objetivos empresariales, es decir, cuando la empresa con su misma operación es capaz de generar los beneficios y sobre todo el flujo de caja para poder pagar los activos fijos. ¿Ok? Entonces, eso implica que la empresa cuando tenga la necesidad de cambiar una máquina, pues la empresa tenga el flujo de caja para poder decir, vamos a cambiar la máquina y la compramos. Porque se está generando un flujo de caja que permite reponer ese tipo de activos. Cuando hablo de activos fijos hago referencia a todo lo que son maquinaria, equipos, construcciones, edificaciones, etcétera. Es decir, aquellos activos no corrientes. Segunda condición. Tercera condición, que la empresa pueda pagar sus deudas financieras. ¿Ok? Las deudas financieras. ¿Qué significa eso? Que la empresa tenga la capacidad de poder pagar o que el flujo de caja sirva o alcance para poderle pagar sin ningún contratiempo a todos los bancos, si la empresa tiene deuda con banco. Y eso implica pagarle capital, ojo, eso implica pagar capital, es decir, la parte correspondiente a la amortización de la deuda como tal, es decir, a la disminución del capital sobre el que se prestó, ¿listo? Y al mismo tiempo, la ganancia del banco que viene siendo el costo para la empresa, que son los intereses. Es decir, que se pueda pagar capital e intereses sin ningún inconveniente. Tercera condición. La siguiente condición es que la empresa pueda pagar dividendos. Los dividendos hace referencia a las utilidades convertidas en beneficios para los propietarios. Es decir, así como se paga a los acreedores financieros capital e intereses, los dividendos son lo que se le paga a los propietarios, es decir, a los dueños de la empresa. ¿Ok? Entonces, fíjense,
El flujo de caja apropiado debe servir para reponer el capital de trabajo, para reponer los activos fijos, para pagar las deudas financieras si existen y para pagarle dividendo a los propietarios. Es decir, que si los propietarios deciden, bueno, la utilidad este año fue 50 millones. Recuerden que la utilidad es un concepto contable que está afectado por el principio de causación. Entonces, si la utilidad fueron 50 millones, yo les explicaba, esos 50 millones puede que una parte esté en efectivo, pero la otra parte, ¿dónde puede estar? Puede estar en manos del cliente porque todavía no se la ha cobrado, en manos de, en los inventarios porque, pues obviamente teníamos el dinero, entonces fuimos y se generó el dinero, producto de la venta de los bienes y fuimos y compramos más, entonces la parte de la utilidad está invertida en los inventarios, o se compró una nueva máquina, o se realizó algún tipo de inversión temporal, o cualquier cosa, es decir, el dinero, la utilidad pues no necesariamente tiene que estar representada en efectivo, sino en cualquier otro tipo de activos. Entonces, si por ejemplo dijimos, bueno, una utilidad de 50 millones y los propietarios dicen, bueno, son dos propietarios y cada uno dice, bueno, yo quiero 20 millones. Entonces, la empresa debería estar en capacidad de pagar 20 millones a cada uno, eso significa que serían 40 millones de las utilidades generadas. Entonces, generalmente las empresas no pagan las utilidades así de una sola vez, los dividendos de una sola vez, sino que hacen un proceso, una asamblea, decretan los dividendos y lo que hacen es, bueno, como nosotros necesitamos tiempo para poderle generar el efectivo para pagarle, entonces lo que hacemos es, si tenemos que pagar 20 millones a cada uno, entonces le pagamos 10 a cada uno, tal día, por ejemplo, el 1 de junio, entonces son 20 millones que debe pagar la empresa y los otros 20 millones, 10 para cada uno, el 1 de octubre, más o menos. Es decir, la idea es no afectar el flujo de caja de la empresa con una salida de efectivo tan grande, sino que de pronto pueda hacer fraccionarlo en 2 o 3 pagos. ¿Listo? Pero lo importante es que la empresa tenga la capacidad de poder pagarle a los propietarios. ¿Ok? Ahora, imagínense que una empresa no tenga la capacidad de pagarle al propietario, pues el propietario pensará, bueno, esta empresa para mí no me conviene. Yo voy a ver si saco esta inversión, si la vendo o alguna cosa, porque no me está generando el flujo de caja. Yo también necesito dinero, yo también necesito efectivo para mis gastos, para poder crecer, para poder hacer cosas. ¿Ok? Entonces, a esto estamos haciendo referencia cuando el flujo de caja es apropiado. Entonces, para resumir, ya, las empresas no listadas, que la empresa sea rentable y que tenga un flujo de caja apropiado. Eso implica que es rentable si el ROA es superior al WACC y el flujo de caja apropiado si sirve para reponer el flujo de caja, sirve para reponer el capital de trabajo, los activos fijos, pagar la deuda financiera y pagarle a los propietarios los dividendos sin tanto problema. Es decir, si el flujo de caja sirve para todo esto sin necesidad de que la empresa esté en apuros ni tenga que estar haciendo esfuerzos, nada, sino que simplemente el flujo de caja le permita hacer todo esto. ¿Listo? Pues ya con esto termino la parte referente a el objetivo básico financiero.